Bueno, ahora sí. Empezamos con la segunda conferencia de la jornada. Tengo un auténtico placer en presentaros a Juan Eslava Galán, más que reconocido escritor, historiador, investigador. Bueno, yo creo que no hay adjetivos para describir la carrera que lleva. Y en este caso nos va a hablar de un tema que yo creo que es apasionante, como es los templarios, los enigmas históricos, que yo creo que a muchos de nosotros nos encantan. Así que, Juan, cuando quieras, todos tuyos. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias. Si les parece, vamos a hablar de la historia de los templarios, la historia objetiva de los templarios, y después quizá nos dé tiempo a tocar un par de misterios templarios con los que, por circunstancias mías biográficas, yo he tenido más contacto. Sí. ¿Está encendido? ¿Sí? ¿Ahora se oye? Sí. Bien. Gracias. Todos ustedes, obviamente, han oído hablar de las cruzadas. No habría templarios si no hubiese habido cruzadas. Las cruzadas fueron en el siglo XI, después de salir de la larga noche medieval, que a lo mejor no fue tan larga ni tan noche. En Occidente se fue reactivando la economía y entonces la gente, que era muy piadosa, muy religiosa en aquella época, pues hizo una especie de turismo religioso que consistía en ir a visitar santuarios famosos de la cristiandad. Por una parte, se pretendía obtener el perdón de los pecados, etcétera, pero por otra parte, había un deseo también de conocer el mundo, de hacer turismo. Y los tres santuarios típicos eran Roma, obviamente, donde estaban los papas, sobre todo donde estaba la Santa Faz, que era la reliquia principal que iban a adorar a Roma. Por eso las romerías se llaman romerías de Roma. Santiago de Compostela, como todos sabemos, la peregrinación por el camino de la estrella, y finalmente los santos lugares. Los santos lugares, los lugares donde transcurrió la vida de Jesucristo y su pasión. Claro, ir a Roma o ir a Santiago de Compostela era relativamente fácil, porque eso estaba en territorio cristiano. Ir a los santos lugares era algo más complicado, porque entonces el mundo conocido, por decirlo así, el mundo mediterráneo, se dividía. Si pensamos en el mapa del Mediterráneo, que es un mar alargado, la parte del norte, desde España hasta Asia Menor, donde está ahora Turquía, todo eso sería de los cristianos. Y desde España para abajo y desde Asia Menor para abajo, es decir, lo que es ahora Siria, Israel, Líbano, etcétera, eso era musulmán, bajo los califatos de, ya saben, de Damasco o de Bagdad, según la época. No había problema para que los cristianos llegaran allí, porque eso, como también era un negocio, pues los musulmanes consentían que fuesen peregrinos cristianos de Europa y no había ningún problema. Pero de pronto, con estas guerras que ustedes saben son peculiares en Oriente Medio, de pronto un nuevo poder se empodera de los santos lugares, que son los turcos selyúcidas, y esta gente no eran tan tolerantes con los peregrinos cristianos. Entonces a Occidente empiezan a llegar historias de que los turcos, o los musulmanes en este sentido, entonces se llamaban sarracenos, de que los sarracenos están torturando a los cristianos, que matan a los peregrinos, etcétera. Y eso obviamente hace que el Papa de alguna manera reaccione. Y lo que nos enseña la historia es que la reacción de Occidente, la reacción de la cristiandad, consiste en enviar una expedición para conquistar los santos lugares, para que aquello que es una sinrazón que esté en manos de los musulmanes, de los sarracenos, pase a manos cristianas, porque son los lugares donde vivió y murió Cristo, y lo lógico es que sea cristiano. Esa es la explicación que nos dan lógica. Pero si buceamos un poco en la historia, nos damos cuenta de que hay una explicación económica. Como casi todo en la historia, sobre todo de Marx en adelante, la explicación de la historia casi siempre es económica.
Como dije antes al principio, se ha reactivado la economía de Occidente. Al reactivarse la economía de Occidente, hay más avidez de las cosas que vienen desde la época de Roma. Hay una ruta de las caravanas que viene desde China hasta Europa. Ese comercio se ha reactivado mucho, sobre todo porque por ahí vienen la pimienta, vienen una serie de especias fundamentales pero desconocidas en Occidente. Y hay ciudades, repúblicas ciudadanas en Italia muy potentes, Pisa, Génova, Florencia, Venecia, muy potentes, a las que le interesa tener los santos lugares porque ese es el lugar donde acaban todas las caravanas y de donde parten todas las rutas comerciales hacia Occidente, hacia Europa. Entonces ellos dicen, oye, el negocio gordo sería que nosotros tuviéramos aquello y no hubiese intermediarios. Luego ellos financian de algún modo al Papa o lo sobornan, si ustedes quieren, para que declare la primera cruzada. En total habrá 8 más o menos porque hay expediciones que no sabemos si llamarlas cruzadas o tomaduras de pelo. Entonces, por otra parte, ocurre otra cuestión social en Occidente. Es la época del Occidente feudal. Entonces, hay una cantidad de caballeros, sobre todo secundones de las casas nobles, como ustedes saben, heredaba el mayor, el primogénito. Pero los demás, que a lo mejor eran 8 o 9 hermanos más, esos no heredaban nada. Esos eran gente preparada para la guerra, porque era la única educación que tenían, eran analfabetos, bestiajos. Lo único que hacían era cazar y deportes relacionados con la guerra. Y de eso había una gran inflación en todos los países de Occidente. El único país que había en contacto con los moros era España, como ustedes saben, en plena reconquista, pero los demás países, todo se les iba en luchas entre un noble y otro, luchas entre facciones. Entonces, de algún modo, a las monarquías les interesa que toda esta gente revoltosa, nobles que sirven para la guerra y no para otra cosa, hombre, si nos los pudiéramos quitar de encima sería estupendo. Así es que otro motivo más, un motivo social para las cruzadas. Y efectivamente, se hace la expedición. Se dice que va a haber un perdón general para todo el que participe, para todo el que se cruce porque se ponen sobre el atuendo, como ustedes saben, una cruz y va la gente alegremente, no solo guerreros, sino gente que voluntariamente por afán de aventura o por lo que fuera quería ir a las cruzadas y van. Y a los 3 años de predicarse la primera cruzada, en el año 1099, conquistan Jerusalén, que era el objetivo principal de la cruzada. Entonces, allí se hace un reino cristiano. Aquello es una especie de océano de reinos o de principados musulmanes, y allí hacen un reino cristiano que tiene la forma aproximadamente de Israel, Líbano actual, y allí se establece como un reino con sus nobles, etc. Pero claro, la tierra no es tan rica como ellos creían, porque ellos habían oído que en la Biblia decían que era la tierra que emana leche y miel. Ya saben ustedes esa imagen bíblica tan bonita, ¿no? Pero la tierra del pueblo elegido, que tan elegidos los judíos no pueden ser porque Dios los puso en la única tierra que no tiene petróleo. De toda aquella región, los únicos que no tienen petróleo son ellos, ¿no? Podía haberlos puesto en Arabia Saudita. Pues aquella tierra era en buena parte desértica, o sea que cuando reparten aquello y lo hacen condados, marquesados, etcétera, como lo que había en Europa, para todos no hay. Así es que casi todos se volvieron a sus casas. Y allí encontramos ahora un reino cristiano rodeado, como digo, de enemigos sarracenos y se plantean, bueno, ¿y esto ahora cómo lo mantenemos? Ya tenemos los santos lugares donde nació Cristo y padeció la pasión y se enterró todo eso. ¿Y ahora cómo se mantiene esto? Entonces, el Papa en esa coyuntura piensan hacer órdenes militares. Las órdenes militares, en un principio templarios y hospitalarios, es una burda imitación de una institución que ya existía y sigue existiendo entre los musulmanes.
Ustedes han oído, cuando ponemos las noticias, ¿no? Oyen hablar de los mujahidines, ¿no? Bueno, pues los mujahidines son gente que se entrega a Dios, a la guerra santa, a la lucha. Bueno, la guerra santa es una institución en el Islam, como ustedes saben. Entonces hay tal paridad, tal, digamos, no iba a decir unión, sino comunicación entre el Islam y la cristiandad, que de algún modo se influyen mutuamente. Y entonces los musulmanes tienen lo que se llaman los ribats. Los ribats son conventos fortaleza. Eso es una institución entre los musulmanes de toda la vida, ¿no? Conventos fortaleza. De ahí viene la palabra, por ejemplo, rabat. Rabat, y de ahí vienen las rábidas que hay en España, un topónimo muy... Desde Aragón hasta Andalucía, por todas partes hay rábidas porque son los antiguos ribats, los antiguos castillos, monasterios, digámoslo así, castillos, pero al mismo tiempo con gente que se ha entregado a Dios, a la lucha, a la guerra santa. Pues entonces el Papa piensa, oye, esto de la guerra santa es un buen invento, si nosotros hacemos algo parecido, pues podemos a lo mejor defender mejor Tierra Santa. Y efectivamente de ahí surgen las dos grandes empresas, que son la de los templarios y la de los hospitalarios, que al mismo tiempo son, por una parte son frailes, es decir, ellos se llaman freires, son frailes porque están sometidos a las 3 reglas típicas en que están los frailes de la época, ¿no? En los monasterios, ¿no? Que son la castidad, la obediencia y la pobreza. Por una parte están sometidos a eso. Y por otra parte, su trabajo no consiste en arar la tierra ni nada de eso, sino en prepararse para la guerra. Son caballeros preparados para la guerra. Claro, ahí hay algo que chirría, porque el Islam predica la guerra santa, pero el cristianismo no predica nada parecido. Es más, en el cristianismo está mal visto verter la sangre del hermano. Entonces, eso cómo concuerda, ¿no? Surge entonces Bernardo de Claraval, que es uno de los ingenios, de los grandes reformadores de la época, y encuentra la fórmula adecuada. Dice, bueno, cuando se trata de luchar por la religión contra gente que la agrede por las armas, pues no está mal derramar la sangre. Es decir, no podemos luchar contra otros cristianos, ¿no? Porque este hombre, Bernardo de Claraval, y en general la Iglesia, estaban muy en contra de las costumbres de la caballería, porque continuamente la caballería tenía unas reglas, las reglas de las normas de la caballería, que todos las conocemos, somos españoles, conocemos su caricatura en El Quijote, pero que eran luchas absolutamente tontas, luchas por el pañuelo de una dama. En realidad no era el pañuelo, sino las mangas de las chicas. Entonces no estaban tan fijas como ahora, sino que estaban sueltas y tirando se arrancaban, ¿no? Y a lo mejor en un torneo pues morían varios caballeros simplemente por la manga de la señora, ¿no? Es decir, una cosa simbólica pero tonta. Así que dicen, no, esta violencia vamos a encauzarla para defender a la cristiandad. Así es que surge casi todos los... Es decir, entonces el país más importante de Europa, más fuerte y más conchavado, digámoslo así, con la Santa Sede, es Francia. Así que surgen 7 caballeros franceses que quieren proteger a los peregrinos. Los peregrinos, había una vía que era por tierra, peligrosa, y había otra no tan peligrosa que era por mar, pero había que tener dinero para el pasaje, en naves pisanas o genovesas, que iban a parar al puerto de Jaffa, donde está ahora al lado de Tel Aviv. Pero de ahí a Jerusalén, que no hay demasiados kilómetros, pero había muchos bandidos por medio que atacaban a los peregrinos. Así es que, en un principio, la orden de los pobres caballeros de Cristo, así se llamaban los templarios al principio, son 7 caballeros al mando de Hugo de Payens, que, como digo, un noble francés,
y se dedican a protegerlos, a hacer una especie de caravanas entre Jaffa, entre el puerto y Jerusalén, que es donde está el Santo Sepulcro y los lugares de la Pasión de Cristo. Entonces el rey de Jerusalén, les concede, como para que se alojen, les concede. Jerusalén había sido una ciudad espléndida en tiempos de Roma, ahora estaba muy decaída, ¿no? Y les concede unas ruinas que había en el centro que coincidían con el antiguo templo de Jerusalén. Y de ahí viene que ellos se llaman templarios, del temple. En realidad, temple es palabra francesa, como saben. En español tendríamos que decir del templo, los caballeros del templo, no del temple. Los caballeros del temple porque se alojan allí. Entonces eran simplemente unas ruinas. Ahora, sobre esas ruinas todavía existe la mezquita Al-Aqsa, esa mezquita octogonal que ustedes ven, y debajo de esa mezquita ahí no entran los cristianos, pero tenemos fotografías, ¿no? Debajo hay una roca, la mezquita está protegiendo una roca en la que se supone, según la tradición, que Abraham intentó sacrificar a su hijo Isaac. Y también desde esa roca Mahoma subió al cielo en ese caballo blanco del mito. Incluso ha quedado allí la huella de la herradura en la roca, ¿no? Bueno, pues esa es la zona que le dan al temple para que organice allí su casa central. El temple nunca tuvo mucho más de una media de 200 caballeros. Es decir, no tenemos que imaginarnos, como vemos en las películas, esos ejércitos inmensos, no. 200, 300, alguna vez 500, pero no había muchos caballeros. El caballero era el profeso, el monje soldado que había jurado las tres estas virtudes que ellos practican de la obediencia, de la castidad y de la pobreza. Porque después ellos tenían otros colaboradores que eran los sargentos de armas. Los caballeros templarios iban vestidos de blanco, un manto blanco con una cruz roja en el hombro, paté. Y los otros iban con un manto pardo. Los sargentos de armas eran colaboradores, pajes, digamos, ¿no? Pero no estaban sometidos al juramento. Y aparte de eso tenían donados. Donados son personas que habían cometido seguramente un pecado muy grave y que se donaban al templo, es decir, trabajaban para el templo. Si eras carpintero como carpintero, si eras albañil, lo que fueras, tú se lo dabas al templo, al temple, a la orden, a cambio de, pues seguramente que te lo tuvieran en cuenta cuando murieras en la otra vida, ¿no? Entonces la gente creía mucho en el infierno, pero sobre todo en el purgatorio. Así es que casi todo lo que se hacía era para no tener muchos años de purgatorio. El temple, aquello resulta, es decir, Tierra Santa resulta indefendible, porque hay una cantidad de enemigos alrededor que aquello no hay manera de defenderlo. Entonces, únicamente pueden defenderlo encastillándose. Si ustedes han viajado, ahora no es el momento quizá de viajar, por Siria y por Líbano, encuentran castillos que, comparados los castillos europeos con aquellos, nos parecen casi ridículos, ¿no? Castillos que son unas fortalezas impresionantes, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿y cómo han podido levantar esto? Pues lo han levantado porque era la única manera que tenían, como estaban siempre en minoría, la única manera, y ya saben ustedes que Dios protege a los malos cuando son más que los buenos. Eso siempre se ha dado, ¿no? Dice, hay un poema, vinieron los sarracenos y nos molieron a palos, que Dios protege a los malos cuando son más que los buenos. Bueno, pues eso ocurría allí. Los malos siempre eran muchos más que los buenos. Entonces, obviamente, tenían que defenderse encastillándose. Una enorme cantidad de castillos allí, algunos en medio del desierto, ocupando lugares. Y todo eso, obviamente, había que costearlo de alguna manera. Así es que digamos que tanto los templarios como los hospitalarios tienen, digamos así, dos órdenes, ¿no? Ellos se han extendido por toda la cristiandad, por todo Occidente, en una especie como de provincias, y en Oriente son guerreros, pero en Occidente son simplemente administradores
¿De qué? Administradores de bienes. Como tienen tanto prestigio, mucha gente les da sus finanzas. Es decir, les confía finanzas. Otros le dan fincas. Y en esas fincas ellos crean encomiendas que están a cargo de un comendador. Una encomienda puede ser una mina de sal, puede ser un campo, puede ser una pesquería, encomiendas. Todo eso hacen mucho dinero. Ustedes han oído obviamente hablar de los tesoros del Temple. Ellos eran inmensamente ricos en Occidente. Se hicieron inmensamente ricos porque además, imitando las técnicas bancarias que tenían ya los pisanos, los italianos, las grandes ciudades italianas, Pisa, Génova, etcétera, inventaron la letra de cambio, como ustedes saben, para que uno pudiera viajar sin llevar el dinero consigo. Simplemente una letra de cambio que uno iba, que digo yo, te vas a trasladar de Madrid a Barcelona y es peligroso el camino. Bueno, pues tú vas aquí a una encomienda templaria y depositas allí, a lo mejor, pues, no sé, 50 monedas de oro, te hacen un pagaré y tú con el papel vas a otra encomienda templaria en Roma o en París o donde sea, y allí, sobre ese papel, te dan tus 50 monedas de oro. Seguramente no 50, te darán 45. Los otros serán los intereses, ¿no? Pero quiero decir que se inventan eso, y eso, claro, como además tienen el prestigio de que son gente seria, religiosa y tal, pues claro, eso les da un prestigio tremendo a los templarios y les da mucho dinero. Pero nunca hubo un tesoro templario. Cuando en el día fatídico en que el rey de Francia los hace prender a todos, y es una cosa que nos maravilla, porque en aquella época, sin telégrafo y sin teléfono, ponerse de acuerdo para al mismo tiempo apresar a todos los templarios de Francia, ya tiene mérito, pero lo hicieron. Cuando los apresan a todos, en ninguna parte encontraron cálices ni cosas de mucho valor, y fue por sorpresa. O sea, siempre fueron pobres, como quería decir, como decían sus ordenanzas, tenían que ser pobres, pero sin embargo allegaban muchísimas riquezas. ¿Y en qué se invertían esas riquezas? En sostener la lucha en Oriente Medio, en la lucha en Tierra Santa. De dos maneras. Por una parte, sostenían la lucha construyendo castillos estratégicos que defendieran el territorio, y eso era muy caro. Y por otra parte, alistaron a un ejército de turcópilos o turcoplers que eran combatientes musulmanes, pero que, como eran mercenarios, pues luchaban a favor de los cristianos contra los sarracenos, sin ningún tipo de problema, ¿no? Mercenarios. Y eso obviamente había que pagarlos. Porque la manera de luchar que tenía Occidente, que eran caballeros, como ustedes saben, cubiertos de cota de malla y con lanzas, etcétera, chocaba mucho con la manera de combatir que tenían los sarracenos, que era con muy pocas armaduras solo tenían unos pocos, en caballos ligeros, y siempre combatían sobre todo tirando flechas, con lo cual era desesperante para un caballero pesado, lo llenaban de flechas y no se podía mover ni podía alcanzar a los otros, ¿no? Así que esa táctica tardaron mucho tiempo los cruzados en poder superarla con una contratáctica, que era teniendo auxiliares que combatían también tirando flechas, que eran los turcópilos estos, que eran mercenarios, y esos ejércitos había que pagarlos. Tanto los hospitalarios como los templarios tenían que pagar a esa gente. Así que los tesoros templarios, que digamos que los hubo porque en Occidente eran muy ricos, se iban en pagar a esta gente, en mantener allí el cristianismo en Tierra Santa. Durante 2 siglos se mantuvo perfectamente aquello, y bueno, ya saben ustedes, Saladino, lo han visto en películas, unas veces perdían Jerusalén, otras veces la recuperaban, siempre perdiendo más tierra de la que se recuperaba, hasta que finalmente, en 1291, fíjense que son casi 2 siglos, se pierde San Juan de Acre, que es el último lugar donde había templarios.
ya se ha perdido toda Tierra Santa. Tanto templarios como hospitalarios se repliegan a la tierra cristiana más próxima, que es la isla de Chipre. Y entonces en Occidente se plantea un problema. Vamos a ver, si las órdenes militares sirvieron para mantener Tierra Santa en manos de los cristianos, ahora hemos perdido Tierra Santa, ¿qué objeto tienen las órdenes militares? Los hospitalarios dicen, bueno, nosotros tenemos mucho objeto porque hemos fundado hospitales por toda la cristiandad. Entonces no había seguridad social ni nada que se le parezca y los pobres acababan en los hospitales de caridad. Así que de algún modo pues todavía tenían, y además sobre todo Chipre la defendían ellos. Pero los templarios no está tan claro que sirvan ya para nada, puesto que se ha perdido Tierra Santa. Esto coincide con que en Francia hay un rey, de los mejores reyes que ha tenido nunca Francia, que es Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso había conseguido robustecer el poder real que antes estaba muy en manos de la nobleza. Él había robustecido el poder real. Había conseguido estrujar la finanza de los banqueros lombardos que tenían embargado medio reino de Francia. Había conseguido sacarle las finanzas también a los banqueros judíos. Pero, a pesar de eso, la deuda que había heredado de su padre y de su abuelo, la deuda era tal que, aunque viviera 100 años, él hizo sus cálculos, aunque viviera 100 años, nunca podría salir de pobre, nunca podría pagar la deuda. Por otra parte, él pensaba, en el centro de París, el barrio más importante era el Temple. El Temple lo sigue siendo. El Temple era una fortaleza, un barrio fortificado donde estaba la casa cuna en Occidente de los templarios. En Oriente había estado en Jerusalén, en el Templo de Salomón, y en Occidente estaba en el Temple de París, en el corazón de París. Entonces este hombre piensa, esta gente están podridos de dinero, porque aunque, como digo, no existieran los tesoros templarios, pero sí existía un montón de tierra que tenían, de encomiendas, etcétera. Eso sí existía y era dinero. Entonces él piensa, esta gente que ya no sirven para nada, intentó que hicieran maestre del Temple. El maestre, saben ustedes, el general, el superior, a su hijo. Pero la cosa no coló, porque de esa manera, si hacen a mi hijo, ya yo tengo acceso a la riqueza del templo. No coló. Entonces, él, aprovechando que hay un Papa Clemente V bastante débil y un poco dependiendo también de Francia, aprovechando eso y aprovechando que tiene un canciller, Guillermo de Nogaret, que es también una persona maquiavélica, un tipo de mucho cuidado, sí, se da la confluencia de este hombre tan inteligente que es el Nogaret, un papa débil, y se da también la confluencia de que el rey, Felipe el Hermoso, es también un tipo muy inteligente. Y al mismo tiempo, también, para mayor abundancia, el maestre de los templarios es una persona débil. Así que están viendo a ver cómo nos hacemos con las riquezas templarias cuando un templario que fue abad templario y lo expulsaron de su encomienda, que se llamaba Esquín de Florian, había ido primero al rey de Aragón a ofrecerle que él sabía muchos trapos sucios de los templarios, y el rey lo despidió, dijo, no, quítate de en medio y no te voy a escuchar. Entonces va a Francia y va a Nogaret, al canciller del rey. Y el canciller del rey sí le presta atención. Así es que, y acusa de unas tremendas acusaciones a los templarios, ¿no? Dice, por ejemplo, que adoran a una figura maléfica, una especie de cabeza que es el Baphomet. Baphomet en francés de la época suena como Mahomet, es decir, como que adoran a Mahoma, que escupen sobre la cruz, que cuando dicen misa los curas templarios, las palabras de la elevación de la Eucaristía las cambian, que entre ellos practican la sodomía. Entonces los sodomitas, los homosexuales, directamente iban a la hoguera en esa época, ¿no?
Y esta serie de calumnias muy bien articuladas, Nogaret le da oído, el rey también, les conviene, y entonces en solo una noche, como les dije antes, capturan a todos los templarios de Francia y los meten en la cárcel. Y empiezan las investigaciones. Las investigaciones en la época son siempre mediante el tormento, la tortura. Ya saben ustedes, los templarios eran muy valientes y gente muy arrojada a los caballeros templarios, que, como vuelvo a repetirles, nunca fueron demasiados en Oriente. Pero claro, en Occidente cogen a pobres frailes que no han combatido en su vida y tampoco son gente tan fuerte, ¿no? Hay muchísima gente en miles de encomiendas, pues ya se pueden imaginar, mucha gente débil que cuando los torturan dicen lo que el torturador quiere oír, obviamente. Entre ellos el maestre de los templarios, Jacques de Molloy. Así es que se acusan. Y luego viene un pequeño problema, y es que ellos dependen directamente del Papa. Un tribunal civil no los puede acusar de nada o no los puede condenar porque dependen del Papa. Y ahí durante un tiempo, pues el rey tiene que cederlos, Felipe, a la jurisdicción eclesiástica, y cuando la jurisdicción eclesiástica los investiga, ellos se desdicen, ya sin que los torturen, dicen, no, lo que he dicho ha sido porque me estaban torturando, pero todo eso es mentira. Bueno, pues el rey presiona sobre el Papa para que el Papa al final diga que sí, que pasan a la jurisdicción civil. La jurisdicción civil o la eclesiástica en ciertas provincias de Francia depende de los obispos, y los obispos los ha nombrado el rey. Así es que al final cae toda la culpa sobre los templarios y se supone demostrado que efectivamente adoran a un Baphomet, del que no se encontró ninguno, por cierto, es decir, que en ninguna encomienda se encontró tal cosa, pero bueno, los acusan de eso, y en 1311, en el concilio de Vienne, los disuelven la orden, es decir, la anulan. Y a Jacques de Molloy y a otros, digamos que a la cabecera de los templarios, los queman en la isla del Sena. Si ustedes han estado en París, donde se cogen los bateaux mouches, esos que te pasean por París, ¿no? Hay que bajar una escalera. Pues justamente ahí, en esa esquinita que está muy mal ajardinada, donde se cogen ahí, en esa esquinita fue donde los quemaron. En la pared, según se baja la escalera, hay una pequeña placa que lo dice, ¿no? Que este fue el lugar donde quemaron a los templarios. Bueno, pues ese es el final de los templarios. En España no tuvieron tanta importancia como en otros lugares, pero también hubo templarios, sobre todo en los reinos de Portugal y en Aragón. En Castilla no tanto, no obstante, participaron, por ejemplo, en la batalla de la Nava de Tolosa y tuvieron encomiendas importantes, Fregenal de la Sierra y otras encomiendas que tuvieron que eran importantes. Pasan 4 siglos de silencio después de la caída de los templarios y nadie habla de ningún misterio templario. Pero a partir de esos 4 siglos, ya en el Renacimiento, se empiezan a hablar de que había ciertos misterios relacionados con los templarios. Sobre todo, a partir de la fundación de la masonería, a principios del siglo XVIII, se fundan las primeras logias masónicas, y las logias masónicas siempre quieren demostrar de alguna manera, a menudo con documentos falsos e inventados, quieren demostrar que proceden de una tradición que se remonta a la fundación del Templo de Jerusalén, lo cual enlaza de alguna manera con los templarios. Si los templarios durante siglos tuvieron la ruina del Templo de Jerusalén, y aquello, como demuestra la arqueología moderna, está todo el monte horadado de pasadizos, etcétera, pues claro, se supone que allí pudieron encontrar cosas. Así que desde el siglo XVIII se ha ido creando un mito templario que casi todo ese mito se basa en invenciones. Yo mismo, como novelista, aparte de escribir libros de historia, escribo novelas, y yo mismo como novelista he aceptado
cosas que yo sé que son mitos e incluso me he inventado otros, ¿no? O sea, que eso es normal cuando estamos hablando de novela. Pero luego tengo una experiencia personal, que es la que ahora les quiero exponer a ustedes. Esta experiencia personal, yo soy una persona muy descreída, pero en cualquier caso yo les voy a exponer un descubrimiento que me vino a la mano de un modo fortuito. Hay una antigua leyenda que dice, o varias antiguas leyendas que dicen que la mesa de Salomón, que era un objeto que existía en el templo de Jerusalén, la mesa de Salomón fue a parar cuando Tito saqueó Roma y quemó el templo, fue a parar al tesoro sagrado de Roma. Después, cuando los bárbaros saquean Roma, se llevan esa mesa a la capital que tenían los visigodos, que era Toulouse, en Francia. Cuando los francos arrinconan a los visigodos se llevan la mesa a la capital que tenía el reino visigodo de España, que era Toledo. Y en Toledo, cuando llegan los musulmanes, en el 711, la conquista de los musulmanes, la mesa de Salomón se pierde. Dicen que la reclama el califa de Oriente y la mandan a Oriente, pero por el camino se pierde. Entonces, hay distintas versiones según las cuales esa mesa, ese tesoro, que ahora diré qué tipo de tesoro es, fue a parar a Calatayud. Otros dicen que a Medinaceli, que es la ciudad del cielo. Otros dicen que a Jaén, otros que a Ceuta. Todas esas son las versiones que hay, ¿no? Borges, el escritor argentino, que era muy aficionado a estos temas, él había tenido contactos también con rabíes argentinos que insistían en que había acabado en Jaén. Todo esto a mí siempre me parecían, pues leyendas más o menos respetables. ¿Qué misterio tenía la mesa de Salomón? En el templo de Salomón existían dos ámbitos. Un ámbito que era donde la gente podía entrar en ciertas festividades, y luego estaba el Sancta Sanctorum, que era una especie de cámara muy pequeña y sin ventanas que había al fondo, y en esa cámara era donde estaba el Arca de la Alianza y la mesa de Salomón. El Arca de la Alianza, la Biblia la describe perfectamente, tenía dentro las tablas de la ley, una muestra del maná de cuando estuvieron en el desierto, es decir, ciertos objetos sagrados. Y el sumo sacerdote de Israel, en Israel había un rey, David y su estirpe, que era, digamos, el que mandaba en la cuestión política. Y después, el que mandaba en la cuestión religiosa, tan importante como el rey, era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote entraba una vez al año, solo una vez al año, entraba en el Sancta Sanctorum, porque allí estaba la presencia de Dios. Y por lo tanto, era un lugar sacratísimo y allí no se podía entrar ligeramente, y solo entraba él, con un acólito, que era el que tenía que sucederlo. Y allí, frente al Arca de la Alianza, que era donde estaba la presencia divina, si ustedes ven en la Biblia, cuando los hebreos recorren todo el desierto de Sinaí en aquella peregrinación de 40 años, siempre va una especie de luz encima de donde ponen el tabernáculo, que en un principio era una tienda que se iba cambiando cada día, una tienda de piel de cabra, y allí dentro estaba el Arca de la Alianza, que era la silla de Dios. Pues cuando ya se instituye el templo en Jerusalén, pues se hace el templo y el Arca de la Alianza está en el Sancta Sanctorum, como digo. Entonces, para renovar la alianza entre el pueblo de Israel, el pueblo elegido y Dios, entonces allí el sumo sacerdote musita frente al arca, musita la palabra de la alianza, que es la palabra verdadera de Dios. Es decir, Dios en hebreo tiene 99 formas de nombrarse, que todas son, digamos, falsas, son provisionales, y solo hay una forma verdadera,
que en hebreo se llama el Shem Shemaforash. Esa es la forma verdadera. Esa no es la palabra, es la manera de designar la palabra. La palabra obviamente no la sabemos. La sabía solo el sumo sacerdote y su acólito, que cuando muriera el sumo sacerdote era el que lo recibía. Y al parecer la mesa de Salomón no era una mesa, era un objeto en el que, deduciendo por medio de una especie de jeroglífico, se deducía el Shem Shemaforash. Por si alguna vez, en alguna calamidad, ya saben, el pueblo de Israel estaba muy sujeto a calamidades, invasiones, etcétera, ¿no? Si alguna vez moría el sumo sacerdote y su acólito, que en el futuro se pudiera reconstruir esa palabra sagrada, el nombre verdadero de Dios, a partir de esa especie de jeroglífico que estaba en la mesa. La mesa era de oro, una mesa riquísima, y digamos que pertenecía al tesoro del templo. Cuando los romanos asaltan el templo, se llevan la mesa, y de hecho en el Arco de Tito, en Roma, en el Foro Romano, vemos los objetos que se llevan, y entre ellos está una cosa que evidentemente es una mesa, el candelabro de los 7 brazos, es decir, lo que era el tesoro del templo. Bien, pues al parecer esa mesa, siguiendo, como dije, la pista que les he dicho antes, paró en Toledo, y a partir de Toledo se le pierde un poco la pista. Bien, en el año 68, me parece, yo estaba investigando, yo soy de Jaén, y estaba investigando en el archivo de la catedral sobre otras cuestiones, y me topé con un cuaderno que estaba parcialmente, un cuaderno moderno, escrito a lápiz, parcialmente manchado porque le había llovido las goteras, y allí se hablaba de los que buscaron la cava, y se hablaba de la mesa de Salomón, que había estado relacionada con aquella catedral. Y yo no me acabé de creer el tema, ¿no? Pensé que, en fin, que podía ser, pero en fin, alguna investigación hice y supe que el que había hecho ese cuaderno era un chico al que habían designado en la guerra. En la guerra el gobierno republicano hizo la catedral, cárcel la catedral, y este chico lo designaron para que levantara un inventario de todos los bienes que había allí, para que no se perdieran, para proteger los objetos artísticos. Y este hombre, a su vez, había encontrado papeles que remitían a una logia de los 12 apóstoles, una logia de tipo masónico que había existido a finales del siglo XIX y principios del XX. Se disolvió con la Primera Guerra Mundial porque eran gente de varios países, ¿no? Y uno de los miembros de esa logia era un diputado en Cortes por Calatayud, que se llamaba Ruano, barón de Velasco, Ruano barón de Velasco, y este hombre pertenecía a esa logia. Este hombre se había hecho construir en el lugar donde tenía las tierras, en Arjona, en provincia de Jaén, se había hecho construir un enterramiento subterráneo, todo lleno, que todavía existe, todo lleno de, como si fuera una capilla bizantina. Igual, uno está allí dentro y puede creer que está en Constantinopla o en Venecia. Todo lleno de mosaicos de tipo bizantinizante, con ángeles de estos que tienen 6 pares de alas, 3 tumbas con un mecanismo corredizo, y en el frontal, que hay una especie de altar, ahí había colocado una copia de la mesa de Salomón en mármol. Es decir, una lápida en mármol. De ahí saqué yo la idea de hacer una novela que se llama La lápida templaria, no con mi nombre, sino con un seudónimo, Wilcox. Como digo, yo en estas cosas, francamente, pues no creía, pero me parecían interesantes para indagarlo un poco. En fin, pues me parecía que era una chaladura propia de casi todas las logias masónicas que había en el siglo XVIII y XIX y tal. Eran logias peculiares, ¿no? Se decían descendientes de los templarios, pero en realidad eran poco más que clubes de sociedad, donde hacían bailes, algunos sacaban escritos templarios absolutamente falsos,
querían demostrar que los templarios estuvieron en América y se llevaron allí su tesoro. Todas estas cosas que son increíbles y son realmente increíbles. Pero claro, hay otras cosas que parecen más creíbles, sobre todo cuando yo hace también muchos años ya, 12 o 13 años, me fallaron los riñones y estuve en diálisis. Y me tocó estar junto a un señor que también estaba en diálisis, y este hombre era cabalista. Los cabalistas, ya saben, eso es una ciencia tan secreta que deducen de los escritos bíblicos, puesto que se supone que la Biblia está inspirada por Dios mismo, pues haciendo numerología sobre la Biblia y deduciendo cosas de la Biblia, creen que pueden acceder al conocimiento secreto a través de eso, ¿no? Y entonces a este hombre yo le conté, tantas tardes que 4 horas allí unidos para hablar de lo divino y de lo humano, le conté lo que yo había descubierto en mi momento sobre esta logia que hubo, que eran los 12 apóstoles, que creían que estaban en posesión del secreto de la mesa de Salomón, no de la mesa de oro y tal, sino de una copia de la mesa. Y le hice llegar un calco de estos que se hace rayando con un lápiz sobre un papel. Le hice llegar un calco de lo que era esa mesa de Salomón que había allí en ese sepulcro subterráneo. Que por cierto, todo esto de lo que les estoy hablando está abierto, lo pueden ustedes visitar si quieren y lo pueden ver. Y le hice llegar eso y después de un tiempo me dice, mira, esto es un libro mudo. Yo no tenía mucha idea del tema. Dice, sí, un libro mudo. Dice, les voy a decir más o menos la explicación que me dio. Dice, en el siglo XX, si un científico descubre los secretos de la energía atómica, resulta que los secretos rápidamente caen en las manos en que no deben caer y se dedican a hacer bombas atómicas e incluso a tirarlas en Hiroshima y Nagasaki. Antiguamente, los científicos, los que tenían acceso al saber, ese saber lo celaban para que no cayera en manos incorrectas. Y por lo tanto, esto que parece que es simplemente uno lo ve y una serie de círculos con una serie de estrellas, una cosa así rara, esto es un libro mudo. Y haciendo una interpretación geométrica de esto, se sabe lo que quiere decir, y es un tratado cabalístico. Es un tratado cabalístico que tiene cierto sentido, como si esto pasa por ser la copia de lo que fueron los trazos que había en la mesa de Salomón, pues tiene cierto sentido, porque efectivamente es un tratado cabalístico. Claro, la cábala, su objeto último es descubrir el nombre de Dios y digamos, una pulsión mística de fundirse en la idea misma de la divinidad, obviamente, ¿no? Aunque eso pueda otorgar poder, pero claro, el cabalista que avanza hasta ese punto no le interesa el poder, le interesa solo fundirse en la idea de Dios. Y eso fue lo que me dijo. E incluso hizo ciertas investigaciones sobre el tema que después publicamos en un libro donde yo contaba un poco la historia de esa lápida y él contaba sus investigaciones, aunque me da la impresión de que las contaba hasta cierto punto, pero bueno, en cualquier caso, interesante. Así es que, como les digo, yo que creo en muy pocas cosas, me sorprendí mucho al ver que, y además yo estoy convencido de que los 12 apóstoles, estos eran gente, alguno era religioso, había algún obispo francés, pero viendo que uno era diputado en Cortes y un señor muy rico y todo esto, pues me parecía que a lo mejor ellos habían encontrado en alguna parte el documento, no sabían interpretarlo y habían hecho su logia en torno a la posesión de aquel documento que habían plasmado, al parecer, en 12 lápidas. Cada uno tenía una de esas lápidas y este señor tenía la única que yo sepa que se conserva, que es esa, ¿no? Y que ahora, por cierto, está embutida en un muro del ayuntamiento. Como curiosidad, diré que mucha gente que había leído la novela fue a ver la lápida y se da el caso
Yo le he hecho muchas fotos y nunca me ha pasado nada, ¿no? Pero será porque yo soy muy incrédulo. Pero a mucha gente que le hace fotos se le velan las fotos. Es una curiosidad, me lo dicen. Claro, en el ayuntamiento a mí me cuentan, no, ha venido uno y luego escribe diciendo que sí, le podemos mandar fotos porque se le han velado las que hizo, ¿no? Yo he hecho fotos en distintas ocasiones, será porque yo creo poco y a mí no se me han velado nunca, pero ocurre eso, ¿no? Que se velan las cosas. En cualquier caso, si ustedes lo buscan en internet, ahí encontrarán también que hay mucha gente ha colgado fotos, a los que no se les velan, han colgado fotos y ahí pueden ver lo que es la lápida templaria, pueden ver dónde estaba en el panteón ese bizantino raro subterráneo y pueden ver todos esos datos. Y nada, muchas gracias. Me han dicho que se nos ha acabado el tiempo. Gracias. Bueno, pues si alguien quiere hacer preguntas a Juan. Hola. Tenía una curiosidad. En España, los templarios, ¿cómo decidían dónde hacían el enclave de un fuerte? Es que hay un pueblo en España que creo que se llama Miranda del Castañar, y ahí hay un castillo. Y he leído que ese castillo, a su vez, se hizo sobre las ruinas de un fuerte templario. Entonces digo, bueno, ¿cómo elegían las ubicaciones para decir, aquí hacemos un fuerte templario? Luego he oído ya leyendas de que allí hay un lugar de poder, tal. Pero ¿cómo decían ellos la ubicación? Gracias. Bueno, los lugares de poder existen desde la más remota prehistoria. Eso es un hecho que existen, ¿no? Existen lugares donde ha habido un templo prehistórico, donde se ha adorado un bolaño, una piedra, y después ahí han puesto los romanos un templo, después han hecho los cristianos una iglesia, los visigodos, después los musulmanes han hecho una mezquita. Eso es bastante normal. Existen los lugares de poder que son lugares donde va uno y se sobrecoge y que suelen estar fuera de las ciudades y suele haber los lugares, siempre emplazamientos para ermitas, etcétera, ¿no? Con esta leyenda de que allí se encontró la Virgen, se la llevaron al pueblo, pero la Virgen volvía, todo eso, ¿no? Ahora, los enclaves templarios, dejando al margen que ellos podían coger algunos de estos lugares, porque en esos lugares digamos que la naturaleza es especialmente abundante. Hay una teoría que dice que la Tierra está recorrida por corrientes telúricas y corrientes aéreas, y donde coincide un nudo de corriente telúrica con la aérea, ahí hay manantiales y hay esos lugares de poder donde uno realmente, creas o no, te sientes un poco sobrecogido, ¿no? Como por ejemplo Montserrat o la Peña de Francia, sitios así, ¿no? Pero aparte de eso, los templarios hacían los castillos donde tenían las encomiendas. Y las encomiendas muchas veces estaban, por ejemplo, ellos casi llegaron a controlar en Castilla el comercio de la sal. Pues obviamente en las salinas principales la sal entonces era una cosa muy valiosa. Ahora nos parece que la sal es una tontería, se la echamos a las vajillas. Entonces era muy valioso. Entonces ellos en Occidente son gente que tiene que hacer dinero. Entonces eso es lo primero que tienen en cuenta en Occidente, es eso. ¿Por qué? Porque tienen que estar ayudando en Oriente, ¿no? No tanto en España, que aquí tenemos los moros en casa. Por ejemplo, Calatrava en un principio, Calatrava es provincia de Ciudad Real, ya saben ustedes, en un principio fue una encomienda, un castillo templario, que estaba tan adelantado cuando los cristianos aspiraban a conquistar Andalucía, que era lo que le quedaba ya a los moros, estaba tan adelantado que era muy difícil de mantener. Entonces los templarios fueron al rey y le dijeron, esto no lo podemos mantener, nosotros tenemos que dejarlo. Y coincidió, esta es la historia oficial, coincidió con que el abad de Fitero, del norte, estaba allí, oyó aquello y le dijo al rey, si nos concedes que creamos una orden militar española, nosotros defendemos el castillo. Dijo el rey, bueno, venga, sí. ¿Y cómo se va a llamar? Calatrava, que es el nombre del castillo, ¿no? La Orden de Calatrava. Saben que hay 4 órdenes militares en España, que son, que una de ellas, de las más importantes, es Calatrava, otra de las más importantes es Santiago, Alcántara, etcétera, ¿no? Pues creo que con esto respondo a su pregunta, ¿no? Que por una parte sí, en lugares que pueden tener poder, que eso obviamente lo buscaba todo el mundo, pero también donde les conviene.
Buenas tardes. Sí, Quería buenas saber, tardes. por favor, las dos órdenes que ha mencionado usted, la del Temple y la de los hospitalarios, ¿se crearon paralelamente? ¿Una se creó a la sombra de otra? ¿O una se creó porque existía la otra? ¿Se solapaban? ¿Me lo puede explicar, por favor? Sí, no está muy claro. Al parecer, la primera orden que se crea, digamos, a lo grande es los hospitalarios, porque tienen ese sentido también de hospital, porque hacía falta hospitales, porque muchos peregrinos enfermaban en el camino tan difícil que era llegar a Tierra Santa, ¿no? Y como digo, los templarios parece que surge un poco a la sombra de los hospitalarios y surge como la iniciativa simplemente de un señor con unos cuantos amigos, los 7 primeros caballeros, ¿no? Que parten además de una idea de pobreza especialmente pobre, porque lo que les dan para que se alojen son unas ruinas y en un principio son muy pocos. E incluso, ya saben, el famoso sello templario en que van 2 en el mismo caballo es porque están realmente hasta faltos de caballos, ¿no? Pero digamos que si tenemos que contemplar las órdenes, la del hospital parece que es la orden predilecta de la Iglesia y los templarios está ahí un poquito como que surge. Lo que pasa es que después la expansión de los templarios es mucho mayor que la de los hospitalarios, hacen, digamos, más dinero, ¿no? Y luego en Tierra Santa unos tenían unos castillos, otros tenían otros y no siempre se llevaban bien. Hay un cronista que dice, son 2 hijos que se despedazan en el vientre de la misma madre, dice, hablando de las 2 órdenes, había cierta competencia, ¿no? Y de hecho los templarios tenían un estandarte que era mitad negro, mitad blanco, curioso, el estandarte templario, que era el Bosant, como todo en francés, ¿no? Beau, bonito, Sant, estandarte. El estandarte bonito era mitad negro, mitad blanco, que coincide con el yin y el yang de los orientales, como ustedes ven, ¿no? Y el templario tenía que combatir siempre siguiendo el Bosant. A donde va el Bosant, si se detiene, se detiene. Si avanza, avanza. El caballero templario en el tumulto de la pelea. Pero si se perdía el Bosant, entonces su obligación era seguir el estandarte de los hospitalarios. Y si se perdía el de los hospitalarios, que a veces perdían batallas, entonces tenían que seguir el de algún cristiano que hubiera, ¿no? Perdían batallas y una de las normas de los templarios era que no se rescataban. O sea, cuando caían en poder de los musulmanes, sabían que seguro que los iban a degollar porque la orden, aunque fuese inmensamente rica, no iba a dar un céntimo por rescatar ningún fraile. Había que morir, ¿no? Y de hecho hay episodios como los cuernos de Hattin, que es una famosa batalla donde casi los exterminaron y nada, mueren todos. Les dan a escoger entre esto o abjuras de tus creencias, ¿no? Y ellos no, ellos se dejan degollar. Sí, hola, buenas tardes. Sí. Quería que nos diese su visión de la actual orden del Temple en España, contemplada desde el punto de vista que ha hecho usted el estudio sobre la orden del Temple, y quisiera que nos diese su visión de la... Bueno, yo no tengo, como les digo, yo soy una persona, yo soy muy descreído, yo no tengo contacto sé que existen varias órdenes del Temple en Europa, ¿no? Y en América. No tengo contacto con ninguna, ¿no? Pero sí le voy a contar una anécdota. Hace como 20 años fui a un programa de televisión donde yo iba a hablar de la historia de los templarios y estaba allí también un señor que era el maestre de los templarios de Europa. Era un italiano, no recuerdo ahora el nombre, tenía un nombre así como muy rimbombante, muy aristocrático. Y él era también como muy aristocrático, era un chico alto, guapo, de unos 40 años, con la barba rubia y el pelo rubio, en fin, que... ¿Perdón? Sí, exactamente, ese era el nombre, eso es. Y cuando acabó el programa, después del programa teníamos una comida allí mismo en el estudio, ¿no? Y nos dio a cada uno $0,50 de plata, a cada uno de los comensales, ¿no? O sea, me llamó la atención, todavía conservo el $0,50 de plata, no sé qué sentido tenía, ¿no? Y después, bueno, ya plegó, él estaba vestido de maestre del Temple, durante el programa, ¿no?
Pero ya cuando plegamos, como dicen los catalanes, cuando ya dejamos aquello, él ya se quitó aquello y debajo era un chico con vaqueros, ¿no? Y le preguntó a uno de los que iluminaban el programa y eso, le preguntó dónde había una buena discoteca. De donde infiero, pero no quiero poner la mano en el fuego, de que a lo mejor estas órdenes neotemplarias que están surgiendo, sí, es decir, el Papa suprimió la orden del Temple. Si surgen órdenes, no es al amparo de la Iglesia, obviamente, sino como iniciativas particulares, que a mí me parece muy bien. Pero quiero decir que yo, sin tener más conocimiento que el que le estoy diciendo, yo no creo que estas órdenes tengan vinculación con aquella otra, ¿no? Evidentemente es otra cosa, ¿no? Aquella gente se levantaban a maitines a rezar, después le daban de comer al caballo, es decir, estaban todo el día rezando y si comían bien, que todo estaba estipulado, comían carne 3 veces a la semana, comían carne, es decir, se hartaban de carne, que eso solo entonces lo comían los ricos, ¿no? Pero era porque tenían que entrenarse para la guerra y entonces tenían que llevar la vida propia de muchas proteínas porque estaban todo el día manejando y eran excelentes guerreros, eran muy buenos guerreros, ¿no? Quiero decir que la orden no tenía ninguna contemplación con ellos, ni tenían ningún tipo de adorno, ni tenían nada, es decir, que hay incluso algunos documentos que dicen que llevan las ropas raídas por el roce de la cota de malla y que las llevan con manchas de óxido, o sea que vivían verdaderamente en la pobreza. Entonces eso contrasta un poco con la bambolla que tienen ciertas órdenes neotemplarias que se juntan, parece una cosa de club social, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la firma porque si no nos vamos a comer los tiempos.